Hola, ¿qué tal? Soy Miri Camats, coach sentimental. Hoy os traigo un nuevo tema en base a una pregunta que salía en un programa de televisión esta semana que me chocó por la pregunta, por lo que se estaba hablando, aunque es algo muy normal de pensar y que todos hemos vivido, ¿no? Y decía, el programa preguntaba de una manera que yo luego explicaré y matizaré. Lógicamente no hay una pregunta, no hay una respuesta acertada, pero decía, ¿quién supera antes una ruptura, los hombres o las mujeres? Y claro, había el debate, lo típico, ¿no? Bueno, pues había las posiciones, hombres y mujeres de distintas edades, y al final hacían como un pequeño esquema y decían, bueno, pues lo que pasa es que la mujer supera el duelo, decía, supera el duelo más tarde, y el hombre aparentemente lo supera antes, pero se arrepiente muchas veces, y la mujer no. Lógicamente matizando, porque me diréis, bueno, hay personas que vuelven, hay hombres que, bueno, entonces, en cierta manera estoy de acuerdo con esa apreciación, ¿no? Es decir, sí es verdad que aparentemente, a menos que, como digo siempre, que haya un duelo tóxico, una persona dependiente, o bueno, claro, no podemos comparar relaciones de muchos años o de poco tiempo, pero bueno, grosso modo, resumiendo, sí es verdad que puede ser que por mi experiencia, por lo que he visto, por clientas, por personas del entorno, por todo eso, sí es verdad, incluso a nivel formativo, sí que puede ser que la mujer, el duelo en sí, tarde más en superarlo, o aparentemente lo que entendemos por el duelo, ¿no? Digamos que a lo mejor pues pasa más tiempo y el hombre parece que pasa página antes, porque muchas veces se ve, ¿no? Que, pues oye, de entrada pues al poco tiempo a lo mejor rehacen su vida o no rehacen su vida, al contrario, pues no quieren una pareja y parece que están bien y digamos que no tienen ese bucle en la cabeza muchas veces de pensamiento tóxico de esa persona con la que ha roto, sino que de alguna manera ha pasado página en el sentido de que la quiera o no a la persona, sabe que eso pues ha acabado en ese momento y ya va a otra cosa mariposa. Pero sí es verdad que con el tiempo, cuando una mujer dice que no y ya, digamos que ha establecido el límite y lo ve clarísimo, normalmente no se arrepiente. No pasan 4 años y dice, ostras, lo que perdí. Sí, lógicamente hay cosas que uno pierde, pero la decisión en sí, digamos que está tomada. Cuando es firme, normalmente no hay marcha atrás, al margen de los sentimientos, porque tú puede ser que al cabo de años digas, mira, esa persona era el amor de mi vida, había cosas buenas, pero estoy segura en la decisión que tomé porque fue meditada o porque no fue meditada, pero había un sufrimiento tan grande y por impulso yo sabía que tenía que salir de ahí y casi salí corriendo y digamos que lo sé de forma certera y lo certifico, como decía aquella, que tenía que ser así. En cambio, muchas veces vemos a hombres que con el paso de los años de alguna manera se arrepienten de esa decisión. Lógicamente hay matices, y el otro día escuchaba de una presentadora conocida, tertuliana española, que decía yo, de todas las relaciones que he tenido, rupturas que han sido muchas, dice, solo de una me arrepiento de haberlo dejado tan pronto, que quizá por presión mediática, por circunstancias, por la edad, corté, entre comillas, pronto, y quizá me podía haber esperado. Pero ojo, también es verdad que hay condicionamientos, que si indagas esa pareja es el padre de su hija. Entonces digamos que, bueno, quizá hay un componente en ese sentido de ruptura de familia. Y si no hubiera sido así, si hubiera sido un novio más, perdonadme la expresión, quizá no tendría esta cosa, esta duda de ¿y sí que hubiera pasado? Entonces, digamos que es muy complicado matizar y yo aquí abro debate y es un poco para que vayáis comentando y vayáis diciendo, ¿no? Y digáis, bueno, pues sí, pues no, pues por mi experiencia, por el entorno que veo, a mí me ha pasado esto, pero a otros no, yo considero. Y es un poco abrir. También es verdad que depende mucho de la energía masculina o femenina de cada uno, de la experiencia, del tipo de relaciones. Si tú tienes relaciones de poco tiempo, de poco calado sobre todo, pues es normal que haya poco duelo, y si lo hay, soy un duelo muy prolongado, enquistado de algo de poco tiempo y de poco sentimiento, lógicamente ahí hay una dependencia emocional, hay un apego, pues en ese sentido, ¿no? Y hay una serie de cosas que no son lógicas en el sentido sentimental, que tienen su sentido. ¿Por qué? Por tus heridas, por tu infancia, por lo que representaba para ti
es más bien lo que significaba para ti, lo que crees tú que pierdes o que dejas de ser tú al cortar con ese vínculo que en el fondo no es importante como tal, y simplemente traía un aprendizaje y ciertas experiencias, pero no es una cosa sólida, no hay algo forjado, como dice mi amiga Ana, que desde aquí es su cumple y la felicito. Y realmente en ese sentido no tiene razón de ser, pero hay otras cosas. Entonces a veces hay que diferenciar entre el duelo, digamos, que tiene que ver con una relación de tiempo, o algo que más que el duelo del sentimiento de pérdida es o bien el rechazo, o bien otro fracaso, o porque me hice una fantasía que se me ha caído. A veces es eso. Entonces, seas hombre o mujer, tú te generas tu expectativa y entonces puede ser que el duelo dure más. Y yo recuerdo una vez que a mí me dijeron, es que los duelos de algo tóxico duran más que los duelos de un fallecimiento de un familiar, por ejemplo, en general. En cosas generales, hombre, si es una madre, no sé, ya me entendéis, pero a lo mejor en una cosa pues que de alguna manera un fallecimiento que ya te ves venir, o por edad, o por larga enfermedad, como no hay un componente de rechazo, no hay un componente de sufrimiento, sí de dolor, porque es la lógica de la pérdida humana, no se enquista, tú lo comprendes. Entonces, aunque tengas tu pena no es un bucle. Entonces, cuando entras en el bucle, es cuando hay ese sufrimiento. Entenderme, no dolor, sino sufrimiento. Es decir, cuando hay esa paliza emocional que le estás dando a tu corazón y a tu cerebro, porque estás todo el día pensando en cómo ha pasado, por qué, lo que me ha hecho, lo que no le he hecho, por qué tendría que haber dicho. Todo eso, o yo me esperaba que sería, eso es esa película que nos montamos, que es ese duelo prolongado muchas veces. Entonces, como digo, no tiene que ver con hombre o mujer, sino con lo que significaba para ti pues esa relación, esa pareja, cómo te han educado a nivel afectivo, las creencias limitantes que tú tienes, ese modelo de apego que tengas, esa dependencia emocional, esas heridas, ese esqueleto psicológico que tú tienes, esa familia, esa infancia, todo eso hace que ese duelo se dé o no se dé en más o menor medida, porque todos tenemos duelo. O sea, hasta una persona que corta con otra de forma voluntaria porque no la quiere de 3 meses, aún así, incluso que le es infiel, que no le gusta, aún así hay una pequeña pérdida. Siempre la hay. Otra cosa es que la tapemos, que no la queramos ver. Imagínate a gran escala, cuando hay ya pues, algo forjado, como digo, sentimientos. O sea, no tiene que ver con hombre o mujer el duelo, porque siempre se vive. Pero sí es verdad que incluso hay personas, ya no hombre o mujer, como decía el estudio ese del programa, sino que hay personas que, como deciden muy bien, son más reflexivas, cuando dicen que no, eh, llega un punto en que no es no, no hay retorno, punto de no retorno. Seas hombre o mujer. ¿Por qué? Porque has hecho tus pros y tus contras. O ha habido una saturación de sufrimiento, una intuición muy fuerte que tienes que salir de ahí. Entonces no es no. Entonces no tiene que ver con hombre o mujer. Pero bueno, en una situación pues así vulgaris, ¿no? Pues quiere decir esto, que a lo mejor la mujer tarda más y el hombre menos, pero luego sí que recapacita y puede ser. Pero también pasa en mujeres, que a lo mejor de entrada dicen que no y luego a lo mejor también se arrepienten, como he explicado ese caso, ¿no? Lo que yo creo que lo importante es no arrepentirse en el fondo, sería lo esencial en la decisión, porque a veces el momento, bueno, pero sí es verdad que si tú has tomado una decisión o cuando te han dejado has sentido cierto alivio o has dejado de sufrir, es porque estaba bien tomado eso, porque hacía daño a dos personas. Así que alégrate, bendice, que dirían, esa ruptura, claro, no en el momento, pero al cabo de los años, sí que, oye, siempre hay un mensaje ahí y tienes que cruzar ese abismo del duelo, seas hombre o mujer o lo que sea. Eso tiene que ser. Así que os recomiendo sobre todo que vayáis a mi curso Método Mara en mericamats.com/Método Mara, que lo vuelvo a promocionar para esas relaciones tóxicas, para romper con ello, con esos patrones, con esas creencias. Os espero allí, tenéis un trocito gratuito, así que os podéis apuntar. ¿Para qué? Para combatir todas estas cosas que estamos tratando en estos vídeos, ¿no? Para poder estar bien con uno mismo y en el caso de encontrar pareja, que sea una pareja sana, que yo creo que es lo importante, donde haya un duelo si rompes sano. Que vaya muy bien, chicos.